Muy bien, queridos alumnos, queridos hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos nuevamente a un estudio más. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante, que es de suma importancia que ustedes puedan tenerlo presente, que puedan profundizar el estudio, que no se queden solamente con lo que yo les voy a decir, sino que ustedes también por su propia cuenta puedan escudriñar, puedan indagar para ver si estas cosas que yo voy a anunciar son así de verdad o no. Cada uno que pida a Dios la dirección del Espíritu Santo antes de poder estudiar. Obviamente lo vamos a hacer ahora aquí entre todos para poder llevar a cabo este estudio, pero es importante que ustedes también, cuando se dediquen a profundizar sobre estos temas, también busquen la dirección del Espíritu Santo para que puedan ser dirigidos a la verdad. Sin más que decir y sin más preámbulo, vamos a hacer una oración, poder comenzar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre, estamos postrados delante de ti, en tu presencia, ante el lugar más santo que existe en el universo entero, Señor, el cual es tu trono, en el lugar santísimo celestial. Te rogamos, Padre, en esta hora que tú puedas ungirnos con tu Santo Espíritu para poder ser dirigidos a la verdad y a toda la verdad, como tú lo prometiste, Señor, en tu palabra, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad nos guiaría y nos revelaría las cosas que habrían de venir. Ayúdanos, Señor, a poder tener una mente abierta a tus enseñanzas, que cualquier duda, Señor, que quiera ser implantada en nuestra mente por el enemigo de las almas, pueda ser disipada claramente por la luz de tu verdad, Señor. Quédate con nosotros en cada uno de nuestros hogares y bendícenos, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. Perfecto, perfecto, mis queridos amigos. Yo a continuación voy a proceder a compartirles la pantalla de la presentación. Y el tema de hoy se titula de esta manera, como ustedes pueden ver. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por... Sí, sí se mira. Muchas gracias. Bueno, el título es el siguiente. ¿Cuándo volverá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? ¿Podemos nosotros saber esto? Y yo sé que inmediatamente a muchos que quizás a lo mejor ya llevan estudiando desde su niñez la Biblia o bueno, han sido enseñados desde hace tiempo, les viene a la mente ese versículo, no, nadie sabe el día ni la hora, por lo tanto no se puede saber cuándo Cristo vendrá por segunda vez. Vamos a analizar todo esto y vamos a ir avanzando porque es bastante lo que tenemos para estudiar. Este estudio es muy intenso y muy profundo. Yo les invito a que ustedes, una vez que se dé este estudio, nosotros lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Les invito a que lo vuelvan a ver y lo vuelvan a estudiar y que vayan anotando, que tengan ahí un papel, un lápiz, para que vayan anotando cada uno de los puntos importantes. Vamos a estudiar 7 puntos que son cruciales para poder saber si esta pregunta que está aquí tiene una respuesta verdadera. Y vamos a proceder hacia el primer punto, que sería reconocer la verdad. ¿Cuáles son los pasos cruciales o básicos para poder tener entendimiento de la verdad? Según la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, no debemos dudar de nada de lo que está expresado en las Sagradas Escrituras, dentro de lo que es la escritura original, ¿verdad? Sabemos que los judíos, el pueblo hebreo, tienen como base la ley y los profetas.
que son justamente los libros del Antiguo Testamento, y a eso se le han sumado los libros del Nuevo Testamento, y juntos completan 66 libros que tiene la Escritura. ¿Por qué nosotros creemos que la palabra de Dios solamente está compuesta por estos 66 libros y no por otros libros como el libro de Enoc, el libro de Macabeos, etcétera, que son libros llamados apócrifos? Siempre se ha escuchado la palabra apócrifo como algo así que es satánico, y no, no es así. Son estos libros que son llamados apócrifos, muchos de ellos son libros históricos, libros de ciencia, libros que no tienen a Cristo como centro. Los libros que nosotros encontramos en la versión que siempre utilizamos y que recomendamos, que es la Reina Valera, que es la revisión de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, son los libros que han sido elegidos por Dios por su carácter de ser cristocéntricos. En todo lo que se habla acerca de Cristo. Y eso lo vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando en nuestros estudios, y nos vamos a ir dando cuenta cómo en toda la Biblia se nos anunciaba a Cristo. El Antiguo Testamento se anuncia a través de símbolos, y en el Nuevo Testamento se anuncia a través del cumplimiento de aquellos símbolos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros creemos que toda esta escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que nosotros seamos perfectos y seamos santificados. Como dijo Jesús en la oración que hace para sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 16 y 17, donde nos habla un poco sobre esto, nosotros podemos encontrar que en una frase muy famosa Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra de Dios somos santificados, a través de la palabra de Dios podemos ser perfectos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, otro de los puntos básicos para el entendimiento, además de entender que la palabra de Dios es inspirada por Él mismo, tenemos que entender de que, como Jesús le dijo a Nicodemo en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 y en adelante, si ustedes pueden leer esto en mayor profundidad, les va a servir mucho también para poder sacar sus propias conclusiones. Nos damos cuenta de que Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy viejo? No puedo volver a nacer, volver a meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer. Nicodemo entendía lo que Jesús le decía, pero aún así Jesús no discutió con él y le volvió a decir, le reveló una verdad aún más profunda y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí ya nos está declarando algo fundamental para poder ver el reino de Dios, para poder entender los secretos del reino de Dios, que es nacer de agua a través de el bautismo, ¿verdad? A través de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también a nacer espiritualmente, gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese nuevo corazón que nosotros necesitamos para poder tener ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual. Solamente puede ser obra del Espíritu Santo. Yo voy a apagar un poco mi cámara porque parece que tengo problemas de conexión. Si seguimos avanzando, encontramos primeramente que la palabra de Dios es inspirada totalmente por Él. Debemos nacer del Espíritu Santo, por lo tanto es crucial aceptar al Espíritu Santo en nuestra vida para poder ver la verdad y ver los secretos del reino de Dios. Y el propósito y la vida eterna, como nos dice Juan 17:3, es que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Dios y conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Quién es el que nos muestra esto? En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, nos dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, llama anatema o maldición a Jesús. ¿Sí? Anatema es una maldición, o alguien maldito. Por lo tanto, nadie que hable por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, puede decir que Jesús es maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede reconocer a Jesús como su Señor, sino por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos guía a Jesús, nos guía a Dios, nos guía a reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, antes de disfrutar de la vida eterna y conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo, debemos aceptar al Espíritu Santo en nuestra vida como una persona que trabaja para que nosotros podamos dirigir nuestra mirada hacia Dios. Ya en el transcurso del tiempo vamos a profundizar en la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tenemos ya a las tres personas involucradas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre que inspira la palabra de Dios. Jesús, ¿verdad? Que es es el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador, y el Espíritu Santo, el que nos guía a Cristo para poder aceptar su intervención. Por lo tanto, la verdad solo puede ser comunicada por Dios a través del Espíritu Santo. Y esto es fundamental. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Ahora, muchas personas dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa, okay, como la gravedad, etc. Ahora yo les pregunto, ¿una fuerza activa puede hablar? ¿Una fuerza activa puede oír? Es muy difícil, ¿verdad? Que una fuerza hable y escuche. Se está diciendo que el Espíritu de verdad nos está hablando de que iba a venir, que ya está con nosotros, y que nos guiaría a la verdad, y que hablaría, pero no por su propia cuenta, sino que hablaría lo que oyere. Por lo tanto, habla y oye. Una persona habla y oye, ¿verdad? Una fuerza no puede hablar y oír. Y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Quédense con esto, está subrayado en verde. Nos hará saber y nos mostrará las cosas que habrán de venir. Recordando que estamos preguntándonos cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Se puede saber esto? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Dios y pedirle que nos dé el Espíritu de verdad. Por eso cuando empezamos, invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento y la claridad sobre estos temas. Vamos al punto 2. Recordemos que son 7 puntos. Estamos ya en el segundo. La Biblia nos dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. ¿Esto es realmente así? ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3, versículos 9 y 10? Y presten atención al capítulo y al libro, anoten dónde está ubicado esto. 2 de Pedro, capítulo 3. Porque después vamos a volver al mismo capítulo y vamos a ver algo muy especial que nos está diciendo en este mismo capítulo. Nuestro querido Dios nos está dando una luz tremenda en este capítulo. Y recordemos que aquí nos está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, para que lo tengamos en mente más adelante cuando volvamos a analizar este capítulo, pero con otro versículo. Versículos 9 y 10 nos dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos está diciendo que hay una promesa que el Señor hizo. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, esta nosotros la podemos encontrar en
uno de los pasajes donde podemos encontrar esta promesa es en el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, donde nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo ya os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por lo tanto, la promesa que hizo Cristo a sus discípulos y también a nosotros es que fue a preparar lugar para nosotros, para poder llevarnos con Él. Y esto está a lo largo de toda la Escritura, esta promesa de la salvación y de la vida eterna, gracias a los méritos de Cristo. Por lo tanto, esa promesa no se retarda. Cuando una persona se retarda, cuando me dice, yo voy a llegar a las 2 de la tarde, pero en realidad llega a las 4, esa persona se retarda. Una persona que me avisa el tiempo cuando va a venir. Ahora, Jesús, Dios, ¿nos avisó el tiempo cuando iba a venir? Eso vamos a ir profundizando, se van a sorprender. Él ya nos está dando una luz aquí para que podamos tener en cuenta de que Él no se tarda, o sea que va a venir en el momento en que dijo que iba a venir. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muy bien, entonces si nos quedamos con esto aquí, ya clarito, no podemos saber, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿qué nos dice 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6? Muy bien, aquí Pablo está escribiendo a los de la iglesia de Tesalónica y les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Listo, lo volvió a decir 2 veces donde nos dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón viene en la noche y yo no sé a qué hora viene, yo no sé qué día va a venir, por lo tanto, no puedo saber. Uno nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cómo entendemos esto? ¿Viene como ladrón o no viene como ladrón? Nos dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Por lo tanto, ¿para quién vendrá como ladrón? Para aquellos que están en tinieblas. ¿Para quiénes? Para aquellos quienes no escaparán, porque estarán diciendo paz y seguridad. Hoy en día vemos a las grandes fuerzas y poderes políticos y religiosos que están tratando de dominar el nuevo orden mundial, que lo lograrán, según la profecía. Ellos están clamando paz y seguridad. Y en las diferentes denominaciones religiosas se está clamando paz y seguridad. Por lo tanto, estamos ya ante una señal, el cumplimiento de una de las profecías que se encontraba aquí en Primera de Tesalonicenses. Pero nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Por lo tanto, estaremos atentos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Por lo tanto, la característica de aquellos que no están en tinieblas son los que velan, los que están despiertos, los que están atentos a las señales, y son sobrios, o sea, lo contrario de ebrios. No se han embriagado del vino de la confusión de Babilonia. Sigue diciendo el mismo capítulo, en el versículos 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira. Él no nos puso aquí para destruirnos. Él no se complace en que nosotros ignoremos planes. Él no nos puso aquí para decir, bueno, yo no les voy a decir nada cuándo voy a ir, voy a llegar por sorpresa porque yo quiero que ellos los descubran por sí solos, y lo que no lo descubren, bueno, sonaron. No hay esperanza para ellos. No, no es así. Dios nos puso para salvación, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. Y este velemos o durmamos no tiene que ver con el anterior velar o dormir, que se mencionaba de velar y ser sobrio, sino aquí nos está hablando de que ya sea que estemos vivos o muertos cuando Cristo aparezca, estemos y vivamos juntamente con Él, ya sea que Él nos resucite o que nos transforme en vida. No estamos en tinieblas, mis amigos. Vendrá como ladrón, sí, así es, vendrá como ladrón, pero para el que no vela, para el que cree que está seguro y confiado con la luz que cree tener, en lugar de buscar la dirección del Espíritu Santo. Para aquel que ya dice, no, mira, yo llevo la iglesia desde niño, 60 años, 30 años, 20 años, yo llevo estudiando la Biblia, me las sé todas, ¿verdad? ¿Que es así? No hay más luz para poder recibir de parte de Dios. Estamos escudriñando la Escritura para no estar en tinieblas. Esas son preguntas que debemos hacer. Tercer punto, debemos reconocer nuestro estado. Aquí vamos a poder estudiar Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante, donde se nos da el mensaje a la Odisea. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis nosotros encontramos mensajes para las diferentes iglesias que existían en aquel momento en Asia. Estas iglesias, cada una tenía una característica particular y el Señor las fue reprendiendo a través del profeta Juan, el discípulo amado. Pero estos mensajes para las diferentes iglesias tienen la característica de también estar dirigidas a las diferentes iglesias históricas en el transcurso de los siglos, desde la muerte y resurrección de Cristo en adelante. Tenemos diferentes lapsos históricos de diferentes iglesias que han sido la iglesia primitiva, tenemos la iglesia perseguida, tenemos la iglesia formada, tenemos, bueno, diferentes tipos de etapas del pueblo de Dios a lo largo de estos últimos 2000 años, y podemos darnos cuenta de que el mensaje de la Odisea es el mensaje para la última iglesia, el mensaje para la iglesia del tiempo de hoy. No importa cuál sea tu religión, no importa cuál sea tu denominación, este mensaje es para ti, es para mí, directamente. Estamos en este estado hoy en día y nos dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién está hablando aquí? El mismo Jesús está hablando aquí. Y nos dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, en el sentido espiritual, nos está diciendo de que seamos fríos o seamos calientes. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No hay un término medio. No hay un término de decir, no, mira, yo voy a acomodar los mandatos de Dios a mi gusto, como yo quiero, como a mí me parece que sea, a mi propio modo de interpretar la Escritura. No es así, ya sabemos que la Escritura debemos interpretarla bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a ser santificados, perfeccionados, nunca nos va a llevar a una condición tibia. Y nos dice que esta iglesia que nosotros en la actualidad decimos somos ricos, o sea que no tenemos necesidad de nada, pero somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nos lleva a la pobreza, a la ceguera y a la desnudez. Ahora, sigue el versículo 18 al 22 y nos dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres, a comprar de Cristo, oro refinado en fuego para que seas rico,
vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Todos estos son símbolos, ¿verdad? No quiere decir que tenemos que ir a comprar oro y que vamos a andar vestidos de blanco todo el día y vamos a ir a comprar un colirio a la farmacia. Estos son elementos simbólicos que ya vamos a ver su significado. El versículo 19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Por lo tanto, aquí está dando una reprensión. Nos está diciendo lo que estamos haciendo mal. Y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Porque Él a los que ama les muestra el error. A los que ama Él les muestra: mira, tú estás fallando en esto. Arrepiéntete. Sé celoso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es esa puerta que debemos abrir? La puerta del corazón. Pues si la puerta del corazón está cerrada hace tiempo y está en la puerta hay acumulada basura de este mundo, las cosas que nosotros queremos, está trabada la puerta, no podemos abrirla. Por lo tanto, necesitamos purificar nuestra vida de toda aquella cosa que estorba a que podamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿no estaba hablando Jesús? Y ahora nos está diciendo que el Espíritu está hablando. Una prueba más de que el Espíritu Santo comparte los atributos de Jesús y del Padre. Comparte los atributos de Dios. El Espíritu es Dios. Es Dios. También lo vamos a ver más adelante. Jesús es Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, ¿qué representa el oro? ¿Qué representa las vestiduras blancas y el colirio que debemos comprar para no ser pobres, desnudos y ciegos? Muy bien. El oro refinado en fuego tiene que ver con la fe que supera la prueba. Cuando nosotros somos probados, como lo dice en Santiago capítulo 1, cuando somos puestos en diferentes pruebas, debemos entender de que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero que tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos. Por lo tanto, la fe nos lleva a tener paciencia, y la paciencia nos lleva a tener perfección. Pero no es algo que nosotros tenemos porque nosotros somos unos genios y unos capos y unos gigantes espirituales, ¿no? Somos unos pequeños espirituales, por eso debemos reconocer nuestro estado. No puedo tener yo mismo por mi propia fuerza esa fe que supera la prueba, debo comprarla de Cristo. Gracias a la muerte de Él en la cruz es que yo puedo acceder a esa fe, la misma fe que utilizó Cristo para vencer. ¿Ustedes creen que Cristo, cuando estaba en la cruz padeciendo y todos estaban burlando de él tenía esperanza de que iba a resucitar? No, las tinieblas lo rodearon por completo. Ya no tenía esperanza, pero se aferró a la palabra de Dios por medio de la fe en ese momento de angustia. Y a través de la fe, él le dijo a su padre: yo creo en tu palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló su último aliento. Confió en su Padre, confió en la palabra de Dios. Ahora, nosotros confiamos en la palabra de Dios. Confiamos que como Cristo venció, nosotros podemos vencer el pecado. Las vestiduras blancas son la justicia que Cristo nos imparte, que Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Jesús en una prueba, para poder pedirle fortaleza, y Él nos brinda esa fe para poder superar la prueba, podemos salir hacia adelante. También tenemos en cuenta de que en ese mismo momento debemos pedir perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, y Él nos da sus vestiduras de justicia. No nuestras propias vestiduras de justicia, porque no podemos vestirnos de justicia, somos injustos, somos pecadores.
Jesús nos cubre con su manto, nos perdona y nos santifica. Y esas son las vestiduras blancas. Ya nosotros no estamos vestidos con nuestras propias ropas, como Adán y Eva se vistieron con sus propias hojas de higuera en el jardín del Edén cuando se escondieron de Dios, sino que somos vestidos con las pieles del Cordero, como fueron vestidos Adán y Eva cuando fueron expulsados del Edén, que les fueron dadas pieles. ¿De quién eran esas pieles? Eran las pieles del Cordero que habían sacrificado, el primer sacrificio que se hizo a las puertas del Edén. Ese sacrificio que representaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que se hacían sacrificios en la antigüedad. Y el colirio es la recepción del Espíritu Santo para que limpie nuestra visión espiritual y nos brinde su gracia. Luego de recibir nuestras vestiduras blancas y que nuestro corazón es completamente purificado, y ya tenemos este oro refinado y tenemos la fe, a través de la fe podemos aceptar esa gracia para poder tener esa fortaleza y seguir siendo vencedores, para poder tener esa claridad en nuestra visión espiritual y ver la verdad. Recordemos que el Espíritu de verdad nos guía a la verdad. Ahora, en el libro Fe y Obras de la escritora Elena White encontramos lo siguiente. Consideremos nuestra condición delante de Dios. Hagamos caso del consejo del testigo fiel, lo que estábamos leyendo recién de Apocalipsis 3, 14 en adelante. Ninguno de nosotros esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro corazón, que no sea necesario que Cristo diga de nosotros, como dijo de ellos, ¿queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Qué pasó con los judíos? Ellos se cerraron a entender y aceptar que Jesús era el Mesías, se cerraron a entender y aceptar que Juan el Bautista era un enviado de Dios, era un profeta de Dios que estaba dándoles el mensaje de verdad para ese tiempo. él me estaba Cerraron a poder entender la claridad de la verdad, tal cual era según la palabra de Dios. No nos pase a nosotros como a ellos. No llenemos nuestros corazones de prejuicios. Abandonemos todo lo que creemos que sabemos, pongámoslo en el altar de Dios y digámosle, Señor, mira, aquí están mis preconceptos, por favor ayúdame a poder tener conocimiento de la verdad. ¿Esto es necesario para saber cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, porque si nuestro corazón está lleno de preconceptos y de nuestras propias ideas, interpretaciones de la palabra de Dios, nunca vamos a poder llegar a conocer la verdad. Juan 9, 39 al 41 nos dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, la gente humilde que no ve y que reconoce que es ciega, que no ve, sin la luz que puede ser otorgada por Cristo, no podemos ver. Entonces, Dios les devuelve la vista y nos hace ver y nos ayuda a ver. Pero aquellos que dicen que ven, aquellos que dicen, no, mira, yo ya veo todo claramente, esto es así, esto es de esta manera, en lugar de ser dirigidos y enseñados por Jesús, estas personas son cegadas. El pecado permanece en ellas porque no quieren aceptar el mensaje que Dios tiene para ellos. Procuremos ver con los ojos espirituales y no con los ojos de nuestro orgullo, no con los ojos superficiales del hombre. Derrumbemos nuestros preconceptos, pongámoslos en el altar de Dios, que sean consumidos como un sacrificio vivo y que el Espíritu Santo nos muestre la verdad. Un vaso lleno no se puede llenar más. Debemos vaciar el vaso para que sea llenado por el agua de vida. Muy bien. Nos quedan solo 3 puntos y vamos en el cuarto, que nos dice los tiempos, que nos habla de los tiempos. Perdón, nos quedan 4 puntos, incluido este mismo.
Muy bien, a lo largo de la Biblia hay diferentes tiempos proféticos, y una vez que ya entendimos de que la Escritura es inspirada por Dios, a través del Espíritu Santo, que debemos volver a nacer, que debemos reconocer nuestro estado de tibieza espiritual y que sin Jesús y sin el Espíritu Santo y sin su dirección nunca vamos a llegar a la verdad. Una vez que entendemos y aceptamos eso, nos humillamos delante de Dios y le pedimos en este momento que nos brinde su Santo Espíritu para poder entender lo que vamos a estudiar a continuación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la Biblia se demuestran distintos tiempos proféticos. Lo vamos a ir repasando por encima, no vamos a profundizar mucho porque es bastante extenso el tema de la profecía. Ya lo vamos a estudiar más adelante, las profecías bíblicas, desde más o menos las primeras profecías hasta las actuales, para que tengamos una idea de los tiempos que estamos viviendo. Pero antes vamos a leer el capítulo 3 de Amós, libro de Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos 7 y 8, que nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, nada de lo que haga el Señor, incluido su segunda venida, nada lo va a hacer sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, esto nos da a nosotros a entender de que la palabra de Dios ya nos está diciendo cuándo vendrá. Pero debemos buscar dónde está esa declaración. Debemos escudriñar la Escritura, porque el secreto de Jehová está revelado a los profetas, profecías. Debemos estudiar las profecías. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y aquí está dando una analogía. Tú tienes un león al lado y te ruge y te quedas tranquilo, ¿no? Claro que no. Te preocupas, te asustas, obviamente, temes, se despierta ese temor, ese miedo por defender y salvar tu vida. Ahora, si habla Jehová el Señor, el león de Judá, y nos habla una profecía, ¿no la vamos a profetizar también? Claro que sí, si Él nos está diciendo, mira, esto es lo que se viene, y nosotros estamos diciendo, no, pero hay que predicar sobre el amor y el amor de Jesús, ok, y si les predicamos sobre el amor y el amor a las personas, y ellos no fueron advertidos de las cosas que iban a suceder, cuando nosotros las sabíamos, y luego ellos se pierden por nuestra indulgencia de no haberles dicho la verdad cuando teníamos que decir. Nosotros no actuamos con amor. Anunciar las profecías a las personas es la mayor muestra de amor que nosotros podemos darle a nuestro prójimo, porque le anunciamos lo que viene para que se arrepiente y para que pueda ser, ser salvo y alcanzar la salvación junto con su familia, pueda tener claridad de lo que se viene y evitar ser engañado. Y vamos a una de las primeras profecías bíblicas, donde se nos declara un tiempo. En Génesis 6, capítulo 6, versículos 3 y 7. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Muy bien, ¿a quién le dijo esto Dios? Hablaba solo. ¿Con quién estaba hablando? Y estaba hablando con Noé, que construyó el arca, ¿verdad? El que fue elegido para poder predicar sobre el diluvio. Y esto es una analogía sobre lo que sucedería en el tiempo final. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, ¿qué hacía Noé? Predicaba. ¿Qué predicaba? Faltan 120 años para que venga un diluvio. Faltan 100 años para que venga un diluvio. Pero nadie creyó. A Sodoma y Gomorra también se le determinó un tiempo. Y también Dios se lo declaró a su siervo Abraham.
Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Antes de hacer su obra, antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios le avisa a Abraham. ¿Por qué le avisa a Abraham? Porque él tenía a su pueblo, tenía a su familia ahí en ese lugar. Ahora, antes de la destrucción del mundo, Dios no nos va a anunciar a nosotros para que nosotros podamos advertir a nuestra familia que está allí, que puedan escapar de ese lugar. Profecía sobre Nínive. Y esto está en Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 2, el 4 y el 5. Levántate y ve a Nínive, le dijo Dios a Jonás, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le dio? Vamos a ver. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a nadie sabe el día ni la hora cuando Nínive será destruida. ¿Eso predicaba Jonás? ¿Qué predicaba Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y Nínive se salvó porque escuchó al profeta de Dios. Porque nada hará Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, hay otra profecía que es más profunda, que nos habla de 70 semanas. Esto es muy técnico y profundo. Si no lo entienden en este momento, no se preocupe, porque lo vamos a estudiar en un futuro cercano. Y nos habla en el Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, de algo que iba a suceder. Estas 70 semanas son proféticas, semanas proféticas. Nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Nos está dando un lapso de tiempo donde iban a suceder todas estas cosas. Sabe pues, y entiende, le dice el ángel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Aquí ya se está hablando acerca de la muerte de Jesús en el Antiguo Testamento. Se está diciendo el momento exacto donde se le quitaría la vida al Mesías, el año en el que esto sucedería. Pero no se le quitaría por sí, o sea, él mismo no moriría por sí mismo ni se quitaría la vida a sí mismo, sino que lo matarían, está diciendo acá. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuál es el pueblo de este príncipe que habrá de venir? Bueno, en este momento estamos en un periodo histórico donde se le revela a Daniel todo esto, que es en el reinado de Medo-Persia. Ahora, cuando está Medo-Persia, faltaba que viniera Grecia, faltaba que viniera Roma. Jesús apareció en el periodo de los romanos, cuando Roma era un imperio. ¿Y cuándo se destruyó la ciudad y el santuario? En el año 70 después de Cristo esto sucedió, cuando se destruye todo esto, ¿verdad? Y el pueblo de este príncipe es el pueblo romano, que destruye la ciudad y el santuario. Pero antes de la destrucción del santuario se le quitaría la vida al Mesías. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, sigue diciendo el versículo 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien.
¿Qué quiere decir las 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, una semana, la mitad de la semana? Bueno, hay una fórmula, que es una de las primeras fórmulas. Bueno, existen dos fórmulas para determinar el tiempo profético. Ahora vamos a ver una. Se encuentra una de las partes bíblicas donde la encontramos es en Ezequiel 4:6, donde Dios le muestra a Ezequiel cierta cantidad de días que iban a transcurrir y le dijo: cumplidos estos días, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Siempre que se repite algo dos veces en la Biblia, cuando se dice desierto, desiertos digo, ¿verdad? Las palabras de Jesús, siempre que se repite algo dos veces es porque es algo importante. Y nos dice día por año, día por año. Por lo tanto, si nos está hablando de semanas, podemos entender que una semana tiene 7 días. Por lo tanto, una semana serían 7 años, ¿verdad? Entonces, si son 69 semanas, o 70 semanas en total, 7 por 7, 49, serían 490 años. Y el edicto del cual se refiere para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén es el edicto de Artajerjes, el cual fue promulgado en el año 457 a.C. Esto es exacto, fue en ese año promulgado. Nos dice que transcurrirían 7 semanas más 62 semanas. Nos dice la profecía bíblica. Esto hace 69 semanas, que sería desde el 457 hasta el bautismo o el ungimiento del Mesías. 69 semanas equivalen a 483 años o días proféticos. Y esto nos lleva al año 27 después de Cristo, justamente el año del bautismo de Jesús. A partir del año 27 se cuenta una semana más, o sea, 7 años más para el término de las 70 semanas. Esto nos lleva al año 34, donde se cumple con el apedreamiento de Esteban. Aquí se cumplen las 70 semanas en el apedreamiento de Esteban. Aquí es donde se quita el sacerdocio a los judíos y se pasa el evangelio a los gentiles a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que era perseguidor de los cristianos, luego se convierte en uno de ellos. Ahora, en el año 27 Jesús fue bautizado y nos dice el versículo, aquí entre comillas, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Cristo, y partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. A ver, pero que yo si le resto, hago la resta, me da 26 y no 27. Y eso es porque estás contando el año cero. El año cero no se cuenta, porque pasaron del 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo, no hubo año cero. Entonces, en ese momento, el año 27, fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa ungido. Cuando Cristo fue ungido, fue cuando fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si una semana son 7 días, o sea, 7 años, la mitad serían 3.5 años, ¿verdad? En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado, y con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Anteriormente mencioné que el primer sacrificio se hizo en el jardín del Edén. Cuando se sacrifica este Cordero, y con las vestiduras de este Cordero que representaba a Cristo, que prefiguraba a Cristo, se hicieron vestimentas para Adán y Eva. Durante 4.000 años, estos sacrificios prefiguraban a Cristo. Pero en el año 4000, el tipo se encontró con el antitipo. Y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Porque ya el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
murió en la cruz y se cumplió el símbolo. Y se cumplieron los 4000 años en este momento. El año 31 es el año 4000 desde la entrada del pecado. Esto téngalo en su mente. El año 31 es el año 4000 desde la entrada del pecado. Vamos a ver más evidencias al respecto de esto. Daniel 8:14 nos habla de el juicio investigador, que comienza en 1844, donde nos dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta profecía también comienza en el mismo año que comienzan las 70 semanas. ¿Por qué las 70 semanas son cortadas o desmenuzadas de las 2300 tardes y mañanas? Entonces, si en el año 34 se cumplen los 490 días, las 70 semanas, hacemos la siguiente operación para poder saber cuándo se cumplirían las 2300 tardes y mañanas o 2300 días, 2300 años. Si ya en el año 31, perdón, en el año 34 se cumplen 490 años, y para llegar a 2300 nos faltarían 1810 años, esto nos da la siguiente operación. 2300 menos 490 es igual a 1810. Del año 34 le sumamos esos 1810 que aún faltan para completar los 2300 años y llegamos al año 1844. Y aquí ocurre el gran chasco. Comienza la predicación del mensaje del tercer ángel y se cumple una profecía que se encuentra en Apocalipsis 10. ¿Qué es el gran chasco? Bueno, vamos a hacer un resumen de qué es lo que es el gran chasco. Yo sé que no todos saben. William Miller fue un predicador laico bautista, militar, campesino y jefe cívico local en Hampton, en el este de Nueva York, estudiante de la historia y la profecía bíblica. Y a partir de sus estudios, comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. Basado en su creencia principalmente de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, usando un principio interpretativo conocido como el principio de día por año, que recién lo estudiamos, ¿verdad? Ezequiel capítulo 4, Miller concluyó que la purificación del santuario, que sería el santuario, se refiere a aquel templo en Jerusalén, ya vamos a ver qué es el santuario, representaba la purificación de la tierra. Él creía que esta purificación del santuario, que se daría en 1844, sería la purificación de la tierra por el fuego de la segunda venida de Cristo. Y él empezó a predicar esto. Y el 22 de octubre de ese mismo año, de 1844, y el amanecer del 23 de octubre, se convirtieron en la gran decepción o el gran chasco de los milleritas. Hiram Edson registró que nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas y un espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes había experimentado. Lloramos y lloramos hasta el atardecer. Ellos pensaban que Cristo vendría en aquel momento, pero en realidad no era eso lo que indicaba la profecía. El tiempo que calcularon era el correcto, pero lo que decía la profecía era algo más. Y esto estaba en la Biblia, en Apocalipsis 10. Aquí en este capítulo, Juan recibe una visión. En aquella visión suenan unos truenos, y él entiende la voz de los truenos que suenan, y él va a anotar lo que dicen los truenos, pero el ángel le dice, no, no lo anotes. ¿Por qué el ángel no permitió que él anotara lo que decían los truenos? Porque lo que decían los truenos era justamente este gran chasco que iban a sufrir, pero que era necesario que sucediera, porque era una especie de zarandeo que iba a ocurrir en el pueblo de Dios. Para aquellos que verdaderamente amaban a Dios, iban a seguir profundizando en la búsqueda de la verdad. ¿Y qué es lo que estaba detrás de todo esto? Y aquí comienza lo que sería la profecía de Apocalipsis 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. ¿Cuál es este librito? El libro de Daniel. El libro de Daniel que fue abierto. Este libro de Daniel que contenía esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y él le dijo, toma,
cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La predicación de la segunda venida de Cristo en 1844 fue dulce para los mileritas, pero la decepción les amargó el estómago, y esto es lo que cumple esta profecía. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Este mensaje de la segunda venida de Cristo en 1844 llegó a todo el mundo. Llegó a todo el mundo. A Europa, a África, a Asia, a América, Estados Unidos. Todos supieron sobre esto. Ahora, la mayor parte de los adventistas de aquel momento, ¿por qué se le llama adventistas? Porque esperan el advenimiento de Cristo. Por lo tanto, todo aquel que espera la segunda venida de Cristo en sí es un adventista. Si ser adventista es más que una religión, no tiene que ver con una ideología o un cuadrado, si no nos metamos dentro de una caja, sino que debemos entender los significados de las palabras. La mayor parte de los que esperaban la segunda venida de Cristo, los adventistas, abandonó sus antiguos cálculos de los periodos proféticos y por lo tanto negó la validez del movimiento que se basaba en ellos. Unos pocos no estuvieron dispuestos a renunciar a los puntos de fe y a una experiencia que tenía el apoyo de las Escrituras y del testimonio especial del Espíritu de Dios. Creían que habían adoptado sanos principios de interpretación en su estudio de las Escrituras y que era su deber aferrarse firmemente a las verdades que ya habían obtenido y continuar en el mismo plan de investigación bíblica. Ellos siguieron estudiando en base a los mismos tiempos y con ferviente oración revisaron sus convicciones, estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Querían ver la verdad. Hoy en día lo mismo debe suceder con nosotros. Con ferviente oración debemos estudiar las Escrituras, buscar si es que estamos en algún error de lo que creemos, corregirlo. Más allá de pertenecer a una religión a otra, la religión no te salva. Lo que te va a salvar es el cumplimiento en tu vida de las promesas de Dios, promesas bíblicas, de la palabra de Dios. Al final, solamente estará en pie un pueblo. La palabra de Dios no habla de que estará en pie una religión, que esta religión va a ser la que va a salvar al mundo, no. Al final va a haber un pueblo que va a estar en pie. Y ese pueblo son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No encontraron error en su estudio, en su explicación, y se decidieron a estudiar el tema del santuario. ¿A qué se refería el santuario? Y cuando estudiaron, se dieron cuenta de que el santuario terrenal, que había sido construido por Moisés, era un símbolo del santuario celestial. Fue construido de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el monte a Moisés. Y que todas estas cosas eran figuras de las cosas celestiales. Que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 9 de Hebreos, y en el capítulo 8 también, para aquellos que quieran estudiar más sobre este tema. El santuario que está en el cielo, donde Cristo está oficiando a nuestro favor, es el original del santuario que fue construido aquí en la tierra, que era una copia del que estaba en el cielo. Y así como en el santuario terrenal tenía dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay dos lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contenía la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que encontramos en el santuario terrenal, tenían su contraparte en el santuario celestial. O sea, todo era una copia idéntica de lo que estaba en el cielo. En Santa Visión se le permitió al apóstol Juan entrar en los cielos, y allí vio el candelabro, el altar del incienso, y el templo de Dios fue abierto, y él vio el arca de su pacto. Esto está en Apocalipsis 4, 8 y 11. Aquí están las citas del último para el que lo quiera investigar. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, por muchos siglos no había habido santuario en la tierra, porque el último santuario fue destruido en el año 70 después de Cristo.
Por lo tanto, esta declaración de que el santuario sería purificado no se refería al santuario terrenal, sino se refería al santuario celestial. Pero ¿cómo podría necesitar purificación el santuario del cielo si en el cielo todo es perfecto, verdad? Bueno, cuando vuelven a las escrituras, los que estudiaron las profecías se dieron cuenta de que esta purificación no se refería a una limpieza de las cosas materiales, sino tenía que ver más que nada con un tema espiritual y una purificación de los pecados. Sabemos que nuestros pecados son derramados delante de Cristo cuando nosotros pedimos perdón por ellos y son llevados al cielo, al santuario celestial, donde Él intercede por nosotros. Es necesario que estas figuras celestiales sean purificadas con mejores sacrificios que los sacrificios de animales, es decir, la sangre preciosa de Cristo. Y así antiguamente, como los pecados eran transferidos en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así hoy en día nuestros pecados son transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, y la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Y esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. En otras palabras, se hace un juicio investigador de los libros de todos aquellos que están escritos como salvos. Desde Abel, que fue el primer mártir, ¿verdad? Que fue muerto por Caín, y Abel es considerado como justo, ¿verdad? Luego tenemos todos los santos, tenemos a Set, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, etcétera, todos ellos que murieron. Todos ellos debían revisarse sus libros hasta el último muerto de 1844. ¿Por qué debía realizarse esto? Porque sabemos que Satanás está acusando a Dios, está acusando de ser un Dios injusto, está acusándolo de decir, no, mira, nadie puede guardar tu ley, nadie puede cumplir con tus requerimientos, nadie puede ser una persona justa. Por lo tanto, ante el universo entero y ante todo el cielo, en una transparencia total, que Dios no tiene la necesidad de hacerlo, pero lo hace para que haya una transparencia total y empieza a mostrar uno por uno a todos los justos por qué fueron declarados justos. Y les muestra, mirad, ellos cometieron, mira, este pecado lo cometió, pero le fue perdonado. Cometió, pero se arrepintió. Y al final murió sin pecado. Por lo tanto, él está escrito en el libro de la vida. Y esa es la obra que está haciendo Cristo hoy en el cielo. Ahora, ya pasando, los que están vivos. Dios no cambia sus métodos, por lo tanto. Sabemos que anunció los tiempos proféticos y siempre se cumplieron. Anunció la primera venida de Cristo. Esto es algo genial, o sea, anunció que Cristo vendría en el año 30, que moriría en el año 31, que sería bautizado en el año 27. Y sucedió tal cual, en el año en el cual Él lo predijo. Por lo tanto, sabemos que Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores y presentimientos supersticiosos del predicador de la justicia. Se lo denunciaba como un visionario fanático y alarmista. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto está en Mateo 24:37. Los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Se referirán a esos falsos maestros que predijeron el acontecimiento y citaron la fecha definida y dirán que no tienen más fe en nuestra advertencia que en la de ellos. ¿Por qué se habla sobre esto? Porque luego del gran chasco, luego de todo lo que sucedió aquí con Miller, hubieron otras personas que siguieron dándole fecha a la venida de Cristo. Y dijeron, no, mira, las 2300 tardes y mañanas no se cumplieron en 1844.
se cumplieron aquí se van a cumplir en tal fecha. Y después otro, y no se cumplía en esa fecha, y venía otro y decía, no, mira, se van a cumplir en tal fecha. Y así, muchas personas prolongaron el cumplimiento de esta profecía y siguieron chasqueados, eran falsos maestros. Decían una fecha definida para la venida de Cristo, pero no venía. Los hombres de nuestra época, hoy en día, van a rechazar el mensaje de amonestación, como en el tiempo de Noé. Y se van a referir a todos aquellos, no, mira, si ya nos dijeron que iba a venir en tal año, nos dijeron que el mundo se iba a acabar en el año 2000, no se acabó, nos dijeron que se iba a acabar en el 2012 y no se acabó, nos dijeron que se iba a acabar en el 2022 y no se acabó, y así. Muchas personas van a estar en la incredulidad, tal es la actitud del mundo hoy. La incredulidad está muy difundida y la predicación de la venida de Cristo es asunto de burla y ridículo. Esto contribuye a que sea aún más esencial que los que creen en la verdad presente manifiesten su fe por sus obras. Cuando habla de obras, habla de obediencia. Manifestar nuestra fe por nuestra obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Deben ser santificados por la verdad que profesan creer, porque son en verdad sabor de vida para vida o de muerte para muerte. ¿Qué es la santificación? Es lo que nos ocurre a través del Espíritu Santo, cuando somos purificados y libres del pecado. ¿Qué es el pecado? Según la Biblia, es la transgresión de la ley. Por lo tanto, si nosotros transgredimos la ley, estamos en pecado. Y si nosotros cumplimos la ley, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, gracias al Espíritu Santo y a la gracia que Él nos brinda, nosotros somos libres de pecado y somos santificados. Noé predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años en los cuales podrían arrepentirse de sus pecados y hallar refugio en el arca. Noé predicó una fecha, mis queridos amigos. Noé predicó una fecha. Y como dice en la parte que resalté en verde anteriormente, los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Rechazaron la fecha que predicó Noé. Rechazaron la invitación de arrepentirse de sus pecados. Porque el mensaje en sí no es Cristo viene en tal año. El mensaje es Cristo viene en tal año, arrepiéntete de tus pecados. Construye un carácter justo. Busca de Dios, acércate a Cristo, busca al Espíritu Santo para que no seas engañado. Ese es el mensaje, mis queridos amigos. Si Dios siempre avisó, y esto es una conclusión en base a los tiempos proféticos, si Dios siempre avisó con un tiempo definido, antes que vinieran sus juicios sobre el hombre, a fin de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será diferente con su segunda venida? ¿Vendrá sin avisar? Siempre avisó antes de que sucedieran las cosas y ahora nos va a decir, sorpresa, aquí estoy, aparecí y no se lo esperaban. Ahora se perdieron todos. ¿Ustedes creen que Dios en su misericordia lo va a hacer de esta manera? Bueno, nadie sabe el día ni la hora. Esto es así, nadie sabe el día ni la hora. Marcos 13:32 nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muy bien. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? Jesús dijo estas palabras cuando estaba aquí en la tierra. Él estaba sujeto a la humanidad de su cuerpo. Él solamente podía saber lo que el Padre le revelaba. Jesús no usó su omnipotencia, su poder divino, mientras estaba aquí. Porque el objetivo de que Cristo venga a la tierra, aparte de morir por nuestros pecados y ser nuestro sustituto y nuestro reemplazante, además también el objetivo es enseñarnos que sí es posible vivir sin pecar, vivir una vida perfecta sin pecar. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Sí es posible, mis hermanos.
Pero necesitamos seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a lo que es oración y estudio. Jesús oraba todo el tiempo, pasaba noches enteras orando. Jesús oraba de día, Jesús oraba por sus discípulos, oraba por todo el mundo. Debemos seguir su ejemplo. Pero aquí nos dice que Jesús declaró que ni él mismo sabría el día y la hora. Ahora, primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es Dios. La Biblia lo dice. Jesús es Dios. Él no sabe el día y la hora. Hoy en día, ¿ustedes creen que Jesús ignora el día y la hora? ¿Él no lo sabe? Aquí la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Muy bien. Hay un libro de Elena White que nos habla de los sufrimientos, la muerte y el regreso glorioso de Jesucristo. Y nos muestra algo muy interesante, un análisis de una versión inglesa antigua que da a este pasaje la siguiente interpretación, que es la más acertada conforme a la traducción del griego. En cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer. No que nadie lo sabe, sino que nadie lo da a conocer. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Según críticos eminentes, este es el verdadero significado de esta cita, la palabra. La palabra conocimiento de la versión ordinaria se usa aquí en el mismo sentido que Pablo la usa en 1 Corintios 2:2 cuando dice, no juzgué que debiera saber nada más entre vosotros, sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y la traducción verdadera sería, no juzgué que debiera dar a conocer. Se utiliza exactamente la misma palabra. Los hombres no darán a conocer el día y la hora. Los ángeles no lo darán a conocer. El Hijo tampoco, sino el Padre. Nuevamente nos lleva a lo que sucedió con Noé. El Padre dará a conocer el tiempo. Y esto es obviamente lo que el pasaje nos enseña. Dios anunció a Noé el momento del diluvio. Y sabemos que el diluvio es una representación también de la segunda venida de Cristo, que es un tipo de proclamación del acercamiento de la segunda venida. Dios le anunció 120 años, ¿verdad? Y él predicó esos 120 años. Y cuando terminó la misión del patriarca, se completó la construcción del arca, Dios le dijo, entra tú y toda tu casa en el arca, porque en 7 días haré llover sobre toda la tierra durante 40 días y 40 noches. Ahí le dijo el día y la hora. Una semana antes le dijo el día y la hora. Así también, de la misma manera, cuando el tiempo de espera, las vigilias y las luchas hayan pasado, los santos, ya esto es en un futuro cuando esté por aparecer en las nubes de los cielos, y se escuchará la voz del Padre que viene del cielo y dará a conocer la hora. Porque la palabra de Dios lo dice, el Padre dará a conocer el día y la hora. ¿Pero qué? El año y el mes. Cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara, por el profeta Amós, que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo leímos recién. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Pasamos al punto 6, que sería los 6.000 años. Esto simplemente voy a leer las partes que están resaltadas. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Muy bien. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Muy bien. Aquí en el conflicto de los siglos se nos hablan de diferentes aclaraciones de profecías que están en la Biblia.
Y nos muestra lo siguiente. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. El conflicto del pecado en la tierra será durante 6.000 años. Durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Son 6.000 años exactos. ¿En qué parte de la Biblia nos habla de esto? Bueno, vamos a ver los fundamentos bíblicos. Dios anunció, y esto ya sería para terminar, perdón si me he extendido mucho, pero es necesario que analicemos todas estas cuestiones antes de sacar una conclusión acertada. Isaías 46, versículos 9 y 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Génesis? La palabra Génesis quiere decir origen, principio. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que anuncia lo por venir, vendrá del Génesis. ¿Esto será así? ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Bueno, aquí Dios nos anunció su primera y segunda venida desde el Génesis 1. ¿Esto es así? Vamos a ver. La letra Aleph tiene este símbolo, se escribe de esta manera en hebreo, esta es una letra hebrea, tiene un significado numérico de 1 y tiene un significado numérico de 1000 a la vez. Y en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que se escribe de esta manera en hebreo, esta es la escritura en hebreo, aparecen aparecen 6 Aleph, 6 letras Aleph que representan el número 1 y el número 1000. Nos habla del 6 y del 6000. Muy bien, esto puede ser casualidad, puede ser muy rebuscado, pero sabemos que la palabra de Dios, ¿quién la inspiró? El mismo, ¿verdad? No hay ninguna letra que esté al azar. Debemos siempre tener esto en cuenta. Y si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, sabemos que en el año 4000, ¿qué pasó? En el año 31 fue el año 4000 desde la entrada del pecado, ¿verdad? Cristo murió en el año 4000. Y aparecen estas dos letritas, que es por un lado la Tab y por un lado la Aleph, que se representan, la Aleph se representa por una cabeza de buey. Sabemos que también se sacrificaban bueyes o becerros en aquel tiempo que representaban a Cristo. Representaban a Cristo. Y su significado es cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y además nos habla de un líder, una fuerza, un líder que tiene la omnipotencia, que tiene el poder. Jesús un líder en aquel momento y sigue siendo nuestro líder, ¿verdad? Y la otra letra es la Tap, y que es representada por dos palos cruzados. ¿Qué se parece esto? A una cruz, ¿verdad? Y su significado es señal, marca, monumento. Por lo tanto, nos está hablando de un líder que sería puesto como marca, como señal, sería puesto en estos palos cruzados. ¿Cuándo? En el 4000. Y esto ya no lo estaba diciendo Génesis 1:1. Esto es mucho más profundo. Luego los voy a invitar a que puedan ver una conferencia que hablamos sobre un análisis exhaustivo de este versículo de Génesis 1:1 y donde cada palabra nos va indicando toda la historia de la humanidad hasta el final.
Pero ahora vamos a ver la segunda fórmula para determinar el tiempo profético. Y ahora, recuerden que hace rato, al principio yo les dije, recuerden 2 de Pedro 3, porque nos decía que el día del Señor vendría como ladrón en la noche, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice el versículo 8? Mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, no ignoren esto. ¿Qué quiere decir no ignoréis esto? Que no se te olvide, no, que no se te pase por alto. Recuérdalo, esto es importante. ¿Qué cosa es importante? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Día, tenemos el concepto profético para medir el tiempo de día por año y tenemos el día por 1000 años. ¿Dónde podemos aplicar esto? Recordamos, en el año 31 después de Cristo es el año 4000 desde la entrada del pecado. Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, 4000 años son como 4 días, ¿verdad? Génesis 1 nos habla de la creación. Y en el versículo 14 al 19 nos habla de la creación de lumbreras en la expansión de los cielos. Que puso Dios 2 grandes lumbreras, como nos dice en el versículo 16. La lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Cuál es la lumbrera mayor que señorea en el día? El sol. Y la lumbrera menor, la luna, ¿verdad? Hizo también las estrellas. Y el versículo 18 nos dice, y para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, estas lumbreras fueron en la tarde y la mañana del día cuarto día, 4000, relacionémoslo. Ok, ¿qué tiene que ver el sol? ¿Qué tiene que ver todo esto? Que separa la luz de las tinieblas. Muy bien, Malaquías 4. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien, ¿en qué posición murió Jesús? Murió en la cruz, con sus brazos extendidos, como abriendo sus alas, ¿verdad? ¿Trajo salvación a través de esto? Claro que sí. Nos salvó del pecado. Jesús es el sol de justicia. ¿Se está escuchando mal, me parece? Bueno, les vuelvo a repetir. Jesús es el sol de justicia. Y en el día cuarto, denme un segundo para poder ver mi señal de internet. Sí, efectivamente, mi señal está muy baja. Muy bien. Ok, perfecto. Jesús es el sol de justicia. Y fue representado por la creación del sol en el cuarto día. En el cuarto día. En el año 4000, Cristo murió, ¿verdad? Tiene una relación tremenda. Nos dice que el sol separaría la luz de las tinieblas, como dice el versículo 18 del capítulo 1 de Génesis. ¿Y qué nos dice Juan 1:1? Nos habla de Jesús, nos habla del verbo, este verbo que era con Dios, que también era Dios. Nos dice que Jesús era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque el sol de justicia separó la luz de las tinieblas. En el año 4000. Tenemos otro símbolo de los 6000 años, también en Levítico, capítulo 25, del 1 al 4, donde Jehová le habla a Moisés en el monte Sinaí y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová.
6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Hermanos, ya con esto vamos a terminar, ¿ok? Aquí nos está hablando de un símbolo también, los 6.000 años, y del 7º año donde la tierra tendría descanso. Más símbolos de la venida de Cristo al cabo de los 6.000 años. Muy bien. Lo tenemos en 2 de Reyes, capítulo 11, para que ustedes lo puedan estudiar en sus propias casas. Para no seguir postergando más esto, les voy a mostrar la profecía que anuncia el año de la segunda venida de Jesús. ¿Qué? ¿Hay una profecía en la Biblia que anuncia esto? Así es, mis queridos amigos. Oseas, libro de Oseas, capítulo 6, y esto anótelo allí, junto con 2 de Pedro 3:8. Anote Oseas 6, del 1 al 3, que nos dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Cuándo seremos completamente sanados de nuestra enfermedad del pecado? Cuando Cristo venga, por segunda vez. Y nos dice el versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Nos dice que nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Si nosotros esto lo traducimos a día por 1000 años, sería que nos daría vida después de 2000 años. ¿Después de 2000 años de qué? Después de 2000 años de su muerte. Y en el tercer día, o sea, cuando esté transcurriendo este tercer milenio, nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando se cumpla este tercer milenio, estaremos viviendo delante de Él. Seremos resucitados. La resurrección es una doctrina que nos habla la Biblia, que ocurrirá cuando Cristo venga. Resucitará a los muertos en Cristo, y los que hayan quedado vivos también serán elevados juntamente con Cristo para poder ser llevados al cielo. Ahora, mis amigos, la entrada del pecado es el inicio de toda esta desgracia de 6.000 años, ¿verdad? Los 4.000 años se cumplen en el año 31 después de Cristo, con la crucifixión de Cristo, el 4º día de la creación, el sol de justicia. Para poder llegar a 6.000 años, solo debemos sumarle 2.000 años. Por lo tanto, 31 más 2.000, ¿cuánto es? 31 más 2.000 es igual a la segunda venida de Jesús. No me crean a mí, estudien, escudriñen y verán que esto es así. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Cristo viene el 2031, mis queridos amigos. Y como dijo Jesús en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Proverbios 22:3 nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Muy bien, mis amigos. Esto ha sido todo por hoy. Sé que fue un poco extenso, pero era necesario que mostráramos todas estas cosas, porque yo sé que este mensaje no es fácil de comprender, no es fácil de aceptar tampoco, porque tenemos muchas ideas preconcebidas, muchos preconceptos de nuestras antiguas formaciones. Se cortó al último, me decían. ¿A todos se les cortó al último? No.
No, ¿No? a mí no. Muy bien. No, Muy bien. No, no está. Muchas gracias, muchas Yo gracias. estoy desde fuera, pero todo bien. No se cortó. Debemos comprender, y yo les digo, no, me- no me crean en lo que yo les estoy hablando, mis queridos amigos, mis queridos alumnos, no crean lo que yo estoy diciendo, sino que vayan y pregúntenle directamente a Dios. Natanael, cuando escuchó la predicación de Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, y señaló a Jesús. Natanael dijo, ¿de verdad será él? Y él se fue debajo de una higuera, se puso a orar para preguntarle a Dios si estas cosas eran así. Él no dijo, no, él no puede ser porque el Mesías va a venir de tal manera o de tal otra manera. Él no se quedó con sus preconceptos, sino que fue y le preguntó directo a Dios. Y cuando Natanael llega delante de Jesús, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Yo te vi debajo de la higuera. Y allí Natanael creyó que él era el Mesías. Y dijo, veo que tú eres el Mesías. Y ahí él le dice, porque yo te dije esto, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Te aseguro que verás ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ahora, mis hermanos, lo mismo queda para nosotros. Vayan cuando termine esta reunión, vayan y pregúntenle a Dios, a ver, lo que dijo Frank, ¿es así? Señor, ¿es así lo que él le está enseñando? ¿O es un engaño satánico? Porque este mensaje o es de Dios o es de Satanás. No hay un término medio, mis hermanos. No hay un término medio. Por lo tanto, quiere hacer la voluntad de Dios, va a ir a Dios y va a buscar la verdad. Y no se va a quedar con su propia opinión, sino que va a buscar la palabra de Dios. Vamos a seguir profundizando en estos temas si Dios quiere. No van a ser tan extensos como este, voy a hacerlos más cortados. Este lo hice de esta manera porque yo sé que es un tema fuerte y que muchos quizás van a dejar de conectarse luego de haber escuchado esto. Por lo tanto, debía presentarlo. Así que, mis amigos, muchas gracias por su participación. Vamos a terminar con una oración para poder cerrar la reunión. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque tú has derramado tu luz sobre tu pueblo. Señor, te rogamos en esta hora que tú puedas mostrarnos cuál es la verdad de estas cosas y si esto que hemos estudiado aquí es de esta manera, Señor, para que tu Espíritu Santo dirija cada uno de los corazones. Tú sabes que nosotros no queremos adoctrinar autoritariamente a las personas, sino que queremos que sean convencidos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, derrama tu Espíritu Santo sobre toda carne que está conectada en esta hora y sobre cada familia, para que podamos ser dirigidos hacia la luz de tu verdad. Sabiendo que queda poco tiempo, ayúdanos también a prepararnos, ayúdanos también a ser utilizados por ti tanto como tú puedas usarnos. Ayúdanos, Señor, a ser calientes o fríos, Señor, no ser tibios, a no entorpecer tu obra, sino a participar activamente, Señor, de ella. Gracias te damos, Señor, por toda la luz que nos envías. Te lo agradecemos, te lo pedimos, en el santo nombre de Jesús. Amén.